Cruz, médico pediatra, neonatólogo del Hospital Regional. También trabajaba en el Hospital Belén y aparte en la parte privada, ¿no? Soy pregrado de la Pedro Ruiz Gallo, de acá de Chiclayo, posgrado de San Marcos, ¿no? Tanto neo como pediatría. Eh, bueno, yo vengo enseñando a San Martín ya desde el año 2014. Hay varias promociones, hay colegas pediatras ya que trabajan incluso conmigo en el hospital regional, que han sido mis alumnos, ¿no? De la San Martín. Bueno, es un gusto dictar esta clase con ustedes y son lo que es neo, bastante bien en lo que es el ENAM, ¿no? Ya, y repasen, o sea, son temas importantes, sobre todo acá el tema de balance, deben conocerlo. Parece al inicio parece engorroso, parece difícil, ya no es muy atractivo, como dice ahí, no está de moda, usted lee en el artículo, no está de moda, pero es muy importante conocerlo. ¿Qué cantidad de agua debe recibir el recién nacido el primer día, segundo día, tercer día, y así sucesivamente hasta el séptimo día, en la que se va a mantener casi estable una cantidad de agua, ¿no? Y los objetivos de la clase es conocer cuánto de agua del cuerpo tiene, y ustedes saben, el adulto, un 60% de todo el cuerpo es agua. En el niño, pues va a ser un poquito más, si en el recién nacido va a ser un 75 o 78, otros dicen 75 o 80% del cuerpo de un recién nacido va a ser agua, y esto va a ser más agua mientras menos edad gestacional tenga. Por ejemplo, uno de 25 semanas va a ser cerca del 90% de su cuerpo, de 25 semanas de edad gestacional va a ser agua, ¿no? Sabían que mientras más prematuro su cuerpo, en general es más agua, ¿ya? Realizar un adecuado balance, conocer el aporte hídrico inicial, tanto en el prematuro como en el término. Los factores que van a influenciar en el manejo van a ser varios. Vamos a tener la composición corporal, no es lo mismo un prematuro que un término, que un lactante. La función renal de un prematuro no es lo mismo que un recién nacido a término. Y las variaciones de la pérdida sensible, si es que está en incubadora un prematuro o si es que está en su cuna, es diferente, ¿no? Entonces, cada recién nacido debe ser manejado, dice, individualmente. A pesar de que dos recién nacidos tengan el peso al nacer igual, pesen 3 kilos, por ejemplo, tengan 40 semanas de edad gestacional los dos, sean del mismo sexo, hayan nacido el mismo día, ¿no? Y sean atendidos por el mismo pediatra, yo a los dos les doy cierta cantidad de agua, y los dos van a ser diferentes, van a dejar su medio interno diferente, ¿no? Porque genéticamente están predestinados a manejar un aporte hídrico diferente. Uno se va a encharcar o se va a retener más agua, el otro no, ¿no? Uno va a bajar más de peso, el otro no. Entonces es diferente. Y ahí donde van a ver la pericia, el manejo del médico en cuanto a la variabilidad de los síntomas, si es que se da cuando le reciben mucho agua a los bebés, ¿ya? Les comento, por ejemplo, yo en el hospital regional un día entré a la visita, encuentro a dos neonatos de 3 kilos recibiendo fototerapia, ¿sí? Y más o menos tenían entre 7 días de nacido, ¿no? Los dos. 3.500 pesaba uno, del otro 3.500, ¿no? 3 kilos, 3.500. Estaban solamente con fototerapia, luz azul y su leche, cada 2 o 3 horas, ¿no? Y al día siguiente paso a la visita ya para darle de alta y a uno de él encuentro con dificultad para respirar, ¿no? Y le digo, ¿qué pasó, enfermera? Está más agitado, la respiración normal, ustedes saben que es de 40 a 60, estaba en 70, ¿no? Respiraciones por minuto, estaba con tiraje, politiraje y ligero quejido, saturaba bien. Le digo, ¿se ha aspirado, vomitado? ¿Qué pasó? No me querían decirle, dígame la verdad, porque pues, si no me dicen, la mamá no estaba ahí para decir que está lactando la mamá y se aspiró. No, todo lo que pasa es que ha llorado mucho y le dimos más leche. No, estaban recibiendo cerca de 60, cada uno, 60 mililitros, ¿no? Le habían dado al otro 80, ¿no? Dice que lloraba y no se llenaba, ¿no? Le dieron 80 y al día siguiente pues me encuentro con distrés. Entonces, cuando a un recién nacido pues, le das más de lo que necesita, se va a sobreagregar volumen y va a ser, en los recién nacidos a término, el exceso de volumen va a condicionar a que hagan edemas, tenía edema en los párpados este bebé,
y tenía distrés respiratorio. O sea, hay anormalidades en la función pulmonar, en los recién nacidos a término, ¿no? Cuando yo no manejo bien los electrolitos, ya le administro o le doy muy poco, como pasa en las mamás primerizas, cuando tienen poca producción y sobre todo son cesareadas, o sus pezones están pues, ligeramente formados, otros tienen pezones invertidos las mamás, ¿no? Y por la cesárea, por el dolor, por el estrés, no tienen leche. Si se nace un bebé de 3,500, puede recibir 35 mililitros de leche, ¿no? Cada 2, 3 horas. Y a veces las enfermeras son algunas fanáticas de la lactancia materna. No, que dale pura leche, que puro pecho, mientras más succiones vas a producir más. El bebé llora, no se llena, hasta que lo chupa, lo jala, le hace herida incluso al pezón. Y no, que sigue, dale puro pecho. La mamá se estresa, llora y no produce más. El estrés hace que se produzca menos leche. Entonces llega a los 3 días el bebé de emergencia, ictérico, deshidratado, ha bajado más de peso y con deshidratación hipernatrémica, alteraciones de los electrolitos, ¿no? Y esos bebés a veces llegan hasta convulsionar con fiebre, ¿no? Y eso es malo a veces. Entonces no hay que ser tan fanáticos de la leche materna. Yo sé que es muy importante, la leche materna es lo mejor. Un bebé que toma puro pecho tiene un poquito más de puntajes de IQ que uno que no toma leche, ¿no? Pero si el primero, segundo, tercer día no hay leche, hay que darle fórmula, no le vas a dar agua, no le vas a dar otra cosa más que fórmula, ¿no? La leche es preparada, ¿no? Entonces, no hay que tener muchísimo cuidado. A lo que iba al anterior de un recién nacido que estaba con distrés es porque había tomado mucha leche, ¿no? Le toma una placa y en la placa salía congestión pulmonar, ¿no? Aumento del infiltrado parailiar en ambos campos. Le di furosemida bioral y le restringía 60 la leche, ya no le di 80, sino yo le había indicado 60, pero la enfermera, como le digo, le había dado 80 mililitros, ¿no? Casi 3 onzas, ¿no? Una onza es 30 mililitros, ¿no? ¿Ya? Entonces, le di furosemida bioral y una sola toma y empezó a orinar, como se dice, bastante y bajó el distrés, todo tranquilo. Y de todas maneras le pedí hemograma PCR, ¿no? Para descartar por ahí que no haya una sepsis o sospechando de una neumonía. Pero no, el hemograma y el PCR estaban negativos, ¿no? Al 7.º día ya se esperaba que haya clínica también de sepsis, pero se mejoró, ¿no? Entonces, son anécdotas que te pasan, son cosas que te pasan en el quehacer de médico, y les comento, ¿no? Que puede pasar eso y lo que dice los libros, ¿no? El recién nacido a término del exceso de agua, cuando yo le doy mucha leche, mucha agua, o si está en NPO, o yo le pongo mucha agua por subiendo venosa, mucha hidratación, hago que pase eso. Aumenta el estrés, aumenta el edema en los a término. En los prematuros pasa otra cosa. Hago que no se cierre su ductus, permanece el ductus abierto, puede condicionar a tener insuficiencia cardíaca congestiva, ¿ya? A hacer hemorragia intraventricular cuando yo le doy mucha agua, o aumentar el riesgo de enterocolitis necrotizante, o este bebé puede desarrollar displasia broncopulmonar, por lo que la meta es mantener un balance normal o ligeramente negativo los primeros días de vida. Yo no quiero que gane de peso. Yo sé que un bebé recién nacido, por más que esté directo de mamá lactando, no va a ganar peso porque nacemos con un exceso de líquido extracelular y ese líquido tiene que perderse a través de la orina. Pero si yo le doy más aporte de lo que necesita, voy a condicionar a que no pierda ese exceso de agua y por lo tanto condiciono a que permanezca el ductus y haga todas las riesgos que puede desarrollar un bebé prematuro. No hay que tener en cuenta eso. ¿Qué es el balance? El balance hídrico es la cuantificación tanto de lo que ha ingresado y cuánto ha salido en el bebé, ¿no? En un tiempo determinado puede ser 12, 24 horas, generalmente en las UCI, y en los cuidados intermedios cada 24 horas y en alojamiento, simplemente pues tú vas a ver si ha orinado o ha hecho deposición, ¿no? Si está vomitando. Al realizar un balance, pues se debe conocer el peso del bebé, peso al nacimiento, y sabemos que a las 24, 48, 72 horas va a ir bajando un promedio de 1 a 2% de peso del bebé a término y 2 a 3% de peso del bebé prematuro, ¿ya? Por ejemplo, acá, y yo tengo que los ingresos, ya, vamos a ver cuánto de leche tomó, cuánto de hidratación endovenosa está por su vía. El tratamiento, cuando un bebé está hospitalizado, está con vampicilina, amicacina, ese medicamento se diluye y ese volumen de agua que le vas a pasar a través de la vía endovenosa tienes que considerarlo. Ahí está el volumen del tratamiento
O si tiene residuo, el bebé está en NPO, nada por vía oral, está con residuo y por la sonda le sale la bilis y esa cantidad de bilis que ha eliminado en 12 o 24 horas le tiene que reponer. Eso se llama reposición. A eso se llama ingreso, ¿no? Sumado todo eso te dan un volumen y los egresos, la orina, cuánta orina es en 24 horas o en 12 horas, cuánto de deposición ha hecho, las pérdidas sensibles, hay una fórmula, ¿no? Para sacarlo por el peso, hay un factor, cuánto de residuo gástrico ha tenido, también se le suma ahí, y las ostomías si es un bebé posoperado y que tenga ostomías, ¿no? Entonces, cuando yo le digo volumen total, el volumen total lo puedo manifestar en cc kilo día o en cc día. Por ejemplo, si tengo un bebé de 3 kilos, ¿sí? El primer día tiene que recibir entre 60 y 80 por kilo por día de agua el bebé a término, ¿ya? 60, 80 el primer día. Aquí le doy 60, le doy al asfixiado, al niño con que nace de matoso, ¿ya? A ese bebé cardiópata severo y le doy 60 por kilo por día de agua el primer día. Y a un bebé a término normal, que no tiene esas patologías que le he mencionado, no es asfixiado severo, no es cardiópata y no es edematoso, le doy 80. Cuando, por ejemplo, un bebé les nace a ustedes, van a tener hijos, porque ya tienen hijos, pues el primer día, ¿cuánto de leche le van a dar? Si es que la mamá no tiene buena producción láctea, si tiene, pues tiene poca y el bebé no se llena, va a llorar y te va a decir la enfermera, doctor, no se ha llenado, la mamá no ha llegado todavía, porque el bebé, ni bien nacen las cesáreas, debe pasar con el bebé, ¿no? A las 2 o 3 horas. A veces la mamá no pasa, se queda en URPA, en recuperación posanestésica, y pues el bebé no le vas a dar, el bebé llora. ¿Qué cuánto de leche dice la enfermera? Pesa 3 kilos, doctor. Ya, 3 kilos, dale 30. Cuando yo lo doy así, el peso por 10, el peso en kilos por 10, es igual a decirle a 80 por kilo por día, ¿no? Si ustedes multiplican 80 por 3, son 240, y cada 2 o 3 horas toma el bebé, ¿ya? Y le doy cada 3 horas son 8 veces al día, entonces sería 240 entre 8, 30 mililitros. Entonces, si vamos a hablar de un ejemplo, si el bebé pesa 3 kilos y medio, o 3.500 gramos, o 3.5 kilos, ¿no? Le doy 80, ustedes multiplican 80 por 3.5, sale 280 mililitros entre 8, más o menos 35. Ahí le voy. Si el bebé pesa 2 kilos, le dale 20. Estás dando 80, ¿no? ¿Ya? Si el bebé pesa 4 kilos, no le vas a dar 20, ¿no? Se va a quedar de hambre, va a ser hipoglicemia, entonces le vas a dar, ¿cuánto? Si pesa 4 kilos, le nace en su serum, bien difícil que le nazca un serum, salvo que sea una multigesta de en expulsivo. Caballero, ya tiene el canal abierto, buen canal, salvo que si es primeriza, no van a hacer, se le va a complicar. Una multigesta sí, puede tener ustedes en su serum de 4 kilos, pero corren el riesgo. Si ustedes tienen una ecografía que te indica macrosómico, ese bebé deben hacer en un hospital, ¿no? Vía cesárea, para evitar las fracturas clavículas, las asfixias y todas las complicaciones que hacen los macrosómicos, ¿ya? O distocia de presentación. Entonces, si tiene 4 kilos, un bebé, pues le dan 40 cc por kilo, 40 cc día, o cada 3 horas, en este caso diré 40 por 80 son 320 entre 8, 40, ¿no? 40 mililitros cada 3 horas. Si pesa 3 kilos y medio, 35 cada 3 horas, ¿no? Ahí sale, ¿por qué? Una vez me preguntan, ¿por qué 8 veces? ¿Por qué? Si tú divides 24 horas al día, entre 3, cada tres horas le vas a dar, son 8 veces, ¿no? ¿Ya? Más o menos de ahí saben. Y al segundo día, pues ya se aumenta, si le das 80, se mandaría a 90. 90 por su peso, más o menos le saldría, si le diste 30 el primer día, al segundo día más o menos está por ahí entre 33 a 35 de leche, ¿no? Vas así aumentando día a día de 5 en 5, ¿no? Al tercer día 40, así vas aumentando, ¿no? ¿Ya? Pero si lacta directo la mamá, pues es difícil saber, ¿no? Tal vez que le tiene que medir cuánto es la producción láctea, ¿no? Si el bebé lacta la mamá directo, no lloran, está bien estable, ¿no? Que siga con su puro pecho o lactancia materna. El aporte, ya les mencioné que debe ser individualizado, quiere decir, si tengo un paciente de 30 semanas con uno de 40 semanas, pues a uno le va a dar más agua, al otro le va a dar menos agua. Los factores de riesgo, a la edad gestacional va a tener en cuenta, pues si es menos edad gestacional, va a tener más riesgos de que a un bebé haga deshidratación si no lo doy adecuadamente. Si me viene un bebé de 10 días de nacido, ¿cuánto de agua al mínimo le debo dar? De 10 días de nacido, 150 por kilo por día, ¿no?
Si un bebé me viene de 10 días, 15 días, 20 días o 28 días, 150 en promedio, ¿no? He visto que también los bebés, por ejemplo, de 15 días, directamente cuando lacte la mamá puede tomar hasta 200, ¿no? Pero si les llega para hospitalizarlo, mínimo deben darle 150, ¿ya? ¿Por qué? Porque ustedes van a ver ahí en las tablas, cuando vamos a mencionar, cuánto de agua recibe el primer día, cuánto del segundo, cuánto el tercero, cuánto el cuarto, el séptimo, octavo día llegan a 150. Y ahí se queda. De un requerimiento basal. ¿Ya? Va a depender también la hidratación, del aporte hídrico de la temperatura. Un lugar frío, un lugar donde hay mucha humedad, o en un lugar donde hay menos humedad ambiental. Va a depender de la función renal, ¿ya? Y la presencia de tubos o drenajes, ¿no? Las pérdidas o no, si hay pérdidas digestivas y la clínica del bebé si está grave o chocado, ¿no? Considerar las pérdidas insensibles y las urinarias, ¿ya? Entre las pérdidas sensibles están las pérdidas a través de la piel y a través del aire que expulsamos, o sea, creo que es la parte respiratoria, ¿no? Nosotros, ustedes se ponen frente a un espejo y hacen, exhalan ahí, se va a ver cómo empaña, ¿no? Ese es el agua que le botamos a través del aire, ¿no? Porque supuestamente el aire que está afuera está menos húmedo y lo que hacen tus cornetes nasales, todo tu vía respiratoria alta es humidifica, calienta y filtra el aire, ¿no? Tal es así que al llegar a la carina, ¿sí? A la bifurcación de la tráquea, llega a una temperatura más o menos de 37 grados, ¿no? Todo eso hace tu función, esa función lo hace toda la parte vía respiratoria alta, ¿no? Entonces lo calienta, humidifica y filtra. Y por eso es que también a través de la respiración, mientras más respiración tenga el bebé, mientras más frecuencia tenga, más deshidratación va a tener porque va a haber más pérdidas sensibles de agua a través de la respiración. Mientras más prematuro sea, va a perder más agua a través de la piel, ¿no? Entonces, permitir la contracción es la disminución fisiológica del agua extracelular, porque nosotros nacemos con un exceso de agua extracelular y condiciona que la pérdida fisiológica de peso se dé. Todo recién nacido va a perder peso en los primeros días de vida, es normal. Raro es que ganen peso, eso significa que está hinchando, está sobrehidratándose. Todo bebé va a perder peso, ¿ya? Y si pierde mucho también peso, también no es normal, ¿no? Tiene que perder dentro del rango un porcentaje adecuadamente. Si pierde peso y encima no le das adecuada agua, va a deshidratarse más, ¿no? Y esto condiciona pues a que conlleve complicaciones en el bebé prematuro, como sean lo que he mencionado el ducto Senlec, o si es que le das mucha agua, ¿no? Cuando le das mucha agua, cuando sobrepasa los 150 por kilo por día, y, por ejemplo, al cuarto, quinto día le doy 150 de agua, hago que ese bebé no se regule bien su medio interno y tenga sobrecarga de agua. Y eso condiciona que el ducto no se cierre, condiciona que tengan enterocolitis y desarrollo displasia. Ya, entonces, miren, cuando ustedes han leído la adaptación al medio externo, de la vida intra a la extrauterina, pues no, antes de nacer dependemos de la placenta para oxigenar y para nutrirse, ¿no? Ligan el cordón umbilical, ¿no? Y lo que hace al ligar es que se cierran aparentemente el foramen oval, se cierra el ductus y hace sangre que sí va a través del ductus, ya no vaya a través del ductus, sino va hacia las arterias pulmonares, hacia el pulmón, ¿no? ¿Cierto? Ya, pase hacia el pulmón, ¿sí? Y el pulmón ya va a hacer su función, va a oxigenar, se va a tener que regresar esa sangre oxigenada hacia la aurícula izquierda, ¿cierto? Entonces, después del nacimiento se liga el cordón, se cierran los forámenes y aumenta el flujo sanguíneo pulmonar. Al aumentar el flujo sanguíneo pulmonar, aumenta también el retorno venoso a la aurícula derecha y también a la aurícula izquierda, ¿no? ¿Cierto? Y ese aumento de la distensión de las aurículas hace que se genere, es un estímulo mecánico para producir el péptido natriurético atrial, ¿ya? Aumenta la secreción. Y el péptido natriurético atrial aumenta la diuresis, aumenta la pérdida de agua a través de la orina y aumenta la natriuresis. Natriuresis es la pérdida de sodio. Nosotros nacemos con exceso de agua y con exceso de sodio, ¿ya? Y eso se da en las primeras 48 o 72 horas, ¿ya? Entonces se da, si pierde agua uno, pierde sodio, va a perder peso. Es normal que pierda peso en cierto porcentaje.
la magnitud de la contracción del extracelular, o sea, de la pérdida de líquido extracelular, es inversamente proporcional a la edad gestacional. ¿Ya? Quiere decir que a menor edad gestacional va a perder más agua, ¿no? Inversamente. Directamente que cuando uno pierde, el otro pierde. Cuando uno gana, el otro gana. Es directamente. Inversamente es, matemáticamente ustedes saben que inversamente, si uno aumenta, el otro disminuye, es inversamente, ¿no? Entonces, cuando hay falla para perder este líquido extracelular, pues condiciona lo que mencioné. La composición de agua de un adulto es 60% de todo su cuerpo es agua. De una mujer es un poquito menos, 55%. Vean, de un niño, 65% de todo su cuerpo es agua. De un infante, 75%, ¿no? Nosotros vemos que, ya le mencioné del adulto, de todo su cuerpo, el 60% es agua. El agua corporal total, 60% de todo el adulto es agua, ¿ya? De eso, el 20% es extracelular y el 40% es intracelular, ¿ya? Intracelular. Entonces, pero ustedes ven a un bebé a término, miren, es diferente, ¿no? Tiene más extracelular, ¿sí? Y el intracelular, pues está un poquito menos. Pero a la edad de 2 años recién a esta relación se mantiene, o si llega a ser el 60% de su peso, va a ser el agua, ¿ya? De todo su cuerpo va a ser agua, ¿no? Pero si vamos a un bebé de 24 semanas, miren, va a ser 86% de todo su cuerpo va a ser agua, y vean que el agua extracelular es más. Conforme va aumentando la edad gestacional, va disminuyendo esa concentración del agua, ¿ya? Y lo mismo pasa con el agua intracelular, conforme va aumentando la edad gestacional, va aumentando su concentración. Y es a la edad de 2 años recién donde se llega al 60% del adulto. Al tener la concentración o el agua de todo su cuerpo va a ser el 60%, al igual que el adulto, a los 2 años recién, ¿no? Entonces, es esto de que cuando nacemos nosotros, nacemos con un exceso de líquido extracelular, y ese es el agua que se debe perder, ese es el peso que se pierde. Los primeros días, ¿no? ¿Ya? Entonces, de esto, por ejemplo, el agua, ya saben que ustedes participan en todas las funciones bioquímicas de las células, ¿no? Adulto a término y prematuro, mientras más edad, o en este caso, menor edad gestacional, va a ser más agua su composición, ¿no? Al nacer la masa de agua, ¿ya? Al nacer la masa de agua disminuye rápidamente, ¿cierto? El agua corporal total y el agua extracelular. Miren, al nacimiento más o menos es cerca de 44-45%, y esa es la edad de 3 meses, de que pasa de 45 a 30%, ¿no? A 3 meses. Ya no era 45, no, es 30% de todo el agua, el extracelular, pasa de 45 a 30%, ¿no? A los 3 meses recién. ¿Ya? Es casi lo mismo. Otra, la función renal, ustedes saben que la glomerulogénesis se completa recién a las 34 o 35 semanas. ¿Ya? Carlos Javier tendrá, ¿ya? Entonces, si es un bebé de 30 semanas, pues sus glomérulos están incompletos, su función renal va a estar inmadura, ¿no? Y la tasa de filtración glomerular está limitada. Mientras más prematuro sea, más limitación. Va a ser menos concentración, menos dilución, ¿ya? Y va a perder más sodio. Mientras más prematuro es, pierde más sodio. Y por lo tanto puede también deshidratarse más y perder peso más si yo no le doy una cantidad adecuada de agua. ¿Sí? Si es un bebé de 25 semanas, yo tengo que darle 90-100 de agua el primer día. Si es un bebé de 40 semanas, yo le doy 60-80. ¿Sí? ¿Por qué le doy más agua al prematuro? Porque va a perder más agua y porque su cuerpo tiene más agua. ¿Ya? Y también la capacidad de tubular de reabsorción está limitada, ¿no? La reabsorción en un recién nacido es más o menos de 45 a 50%. En un adulto es de toda la reabsorción que hace, el sodio no lo elimina, sino más o menos un 80% lo reabsorbe, a diferencia del prematuro, ¿no? La capacidad limitada para acidificar la orina está también disminuida. Y los corticoides, miren, ustedes imagino que no sé si te han llevado todavía ginecología,
obstetricia, donde que los corticoides se ponen entre las 24 y 34 semanas para madurar el pulmón, para acelerar la producción surfactante, ¿ya? Y no solamente hacen que madure el pulmón, sino también que madure la función renal, ¿ya? Son las funciones de los corticoides, ¿no? Si ustedes tienen amenaza de parto prematuro, en este caso las gestantes, o cuando sean gestantes o tienen un familiar, y estén entre de 24 y 34 semanas, el médico ginecólogo les dirá que hacer maduración pulmonar. Y lo hacen con el corticoide. En este caso usan la dexametasona, 4 dosis, o la betametasona. Entre los dos, ¿cuál de los dos es mejor? La betametasona, ¿ya? Es menos apoptosis neuronal, condiciona se ha visto en los fetos de ratas. Se supone que eso se extrapola hacia los humanos y también condicionaría lo mismo, ¿no? La función renal, ya le mencioné que está muy limitado en el prematuro, ¿ya? Igual, ¿por qué está limitado? Porque todo está, como se dice, no está completo su desarrollo, ¿no? De todas las acuaporinas de la que interviene es una canal transmembrana que ayuda a absorber el agua, ¿no? Está disminuida en su cantidad, ¿no? De todas las más importantes acuaporinas que existen, pues de todas ellas la 2 es la que induce a que se produzca el intercambio de agua y está disminuida, ¿no? La hormona antidiurética se incrementa por el estrés. ¿Qué estrés sometido al recién nacido? El parto es un estrés, ¿ya? Cuando hay en los prematuros hemorragia intraventricular se incrementa también la ADH, ¿ya? Los neumotórax. Lo que tiene que ver con el dolor aumenta la ADH. ¿Qué hace la ADH? Como se llama antidiurética, aumenta la absorción de agua. Y si yo no tengo este concepto de que a un bebé con hemorragia intraventricular, a un bebé asfixiado, a un bebé que tenga dolor o cirugía, yo le doy mucha agua, ¿qué va a hacer? Se va a absorber, se va a encharcar, como se dicen, se va a sobrehidratar. Hay que darle un basal de agua disminuido a estos bebés, ¿no? Porque si no, porque ustedes van a ver a un bebé asfixiado, le doy poca agua, ¿por qué? Porque va a tener mucha antidiurética, y lo poco agua que le dé lo va a tender a absorber. Y encima, si es asfixiado, tiene falla renal, falla multiorgánica. Su riñón no va a ser su función normal. Por lo tanto, va a tener limitación en eliminar la orina y se va a sobrehidratar. Entonces, esos son los conceptos que debes tener para no sobrehidratar a los pacientes, ¿ya? Lo mismo de los requerimientos de por qué la tétano diurético arterial es importante, ¿no? Al disminuir la resistencia vascular, cuando nosotros antes de nacer tenemos una resistencia vascular pulmonar aumentada, los vasos pulmonares están vasocontraídos, ¿no? Por la hipoxemia. Cuando nace llora, elimina el líquido y el oxígeno que entra vasodilata. Al disminuir la resistencia vascular, ¿no? Disminuye la resistencia vascular por la vasodilatación. Llega más oxígeno, llega más sangre, aumenta el volumen de sangre, va a retornar más sangre a las aurículas, esa distorsión mecánica hace que se secrete esta hormona, ¿no? ¿Ya? Y eso tiene que ver, la péptido natriurético arterial tiene que ver con la diuresis, ¿no? ¿Ya? La pérdida transepidérmica de agua en los recién nacidos, mientras más prematuro, 26 semanas o uno de 38 semanas, ustedes ven en la tabla, mientras más prematuro va a perder más agua a través de su piel, porque su piel es como se dice, bien delgada, como translúcida gelatina, no tiene la cornificación, a diferencia de uno de 38 semanas que su pérdida va a ser disminuida. Dice que es 15 veces mayor en el prematuro de 25 semanas comparado con una término de agua a través de la piel, ¿ya? Incluso hasta las 4 semanas postparto es mayor en el prematuro, ¿ya? Entonces, yo por eso necesito incubadora. La incubadora hace que no pierda agua a través de su piel, hace que el medio ambiente esté con más humedad, ¿no? Más humedad dentro de la incubadora, ¿no? Dentro de las incubadoras. Cuando usted es una incubadora, una de las un poquito más antiguas, una de las más modernas que hay, es servoincubadora, se abre y se cierra sola, se abre para poner procedimientos con el catéter, intubar, y la pasa de botón, pum, se cierra y está en todo. Ya no tiene que sacarlo a una servocuna para hacer el procedimiento, ¿no? Y acá le indica, esa es la misma. Y acá le pones en su botón, pones humedad al 80%. Si no hay humedad, ¿sí? Por ejemplo, esta es una cuna, a un bebé prematuro 25 de pana, lo pones acá en esta cuna,
su pérdida de agua va a ser excesiva, ¿ya? Va a perder aproximadamente 200 gramos por kilo por día. No hay humedad, no está cerrado, está al medio ambiente, y por más que tú le pongas ropa de ropa, su pérdida de agua va a ser alta. Y si tú le pones con una incubadora a 80%, la pérdida ya no va a ser 200 gramos por kilo por día, sino va a ser 50. Ya no va a ser 20% de peso que equivale, sino va a ser un 5% de su peso que pierde, ¿ya? Entonces, por eso es importante las incubadoras que le da humedad, lo separa, le da un microambiente simulando el vientre uterino donde estaba nadando en agua. Acá obviamente no va a estar nadando, pero sí le da humedad, más humedad que el medio externo, ¿no? Donde interno de la incubadora, ¿no? ¿No? La fototerapia antiguamente hacía que la luz ya no era, ahorita es luz azul, antes era luz amarilla, luz blanca, luego pasó luz azul. La luz amarilla hacía que pierda más agua, ¿ya? Cuando un bebé entraba a fototerapia le tenías que dar un 20% más de agua de lo que le correspondía, ¿ya? Actualmente la luz azul, esta es la luz blanca, la luz azul hace que la pérdida de agua a través de la piel sea poca, un 5%, ¿no? A veces otras unidades, otras más modernas, dice que no pierde nada de agua, pero algunos sí llega al 5%. Si es una luz amarilla, luz blanca, 20% de peso a través de la piel, porque es calor, le va a dar mayor pérdida de agua, ¿no? Entonces, las fases después que se somete el bebé tras el nacimiento, las fases en cuanto a su transición de su hidratación, vamos a tener que se divide en tres fases, la fase 1, la fase 2, ¿ya? Y la fase 3 o de crecimiento estable, ¿no? Entonces, para mí, la fase de transición, ustedes van a leer que dicen de 3 a 5 días, puede ser hasta 7 días, ¿no? Si es un bebé a término, cuando se inicia cuando nace y termina cuando alcanza la máxima pérdida de peso. Es un bebé de 3 kilos, nació con 3 kilos y llegó al séptimo día con 2,700. Ha perdido 300 gramos, más o menos que equivale. Ustedes dicen que 3 kilos o 3.000 gramos es el 100%, el 10% ¿cuánto es? Son 300 gramos. Entonces le restan 3 menos 300, sería 2 kilos 700, ¿no? Vamos a ver en el ejemplo. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa en esta fase? Hay un volumen urinario más o menos en las primeras horas, menos de 1 mililitro por kilo por hora. Conforme va aumentando la secreción del péptido natriúrico atrial, va aumentando la diuresis, ¿no? ¿Ya? Entonces, vean que mientras menos peso, ¿ya? De 1.000 a 1.500 gramos, la pérdida de peso esperada va a ser 10 a 15%, ¿no? Y la ingesta de agua que le voy a dar va a ser entre 80 y 120 los primeros días, ¿no? Sodio y potasio no le doy las primeras 48 horas a los prematuros y a la término no le doy las primeras 24 horas electrolitos. Porque si le doy sodio, le doy potasio, sobre todo el sodio, el primer día, yo sé que nace con exceso de sodio, le doy más sodio, va a absorber más agua, porque el sodio jala agua. Y por eso no le doy agua, es sodio, ¿no? Le doy solamente, en cuanto a la hidratación sin sodio, ¿no? Acá les mencionaba de 3 a 5 días, cuando termina esta fase 1, cuando pierde el máximo peso. O sea, nace con 3 kilos, baja a 40 gramos o 60 gramos diario, llegando hasta 2 kilos 700, ¿no? 2 kilos 700 al siguiente día, ya al octavo día pesa 2 kilos 760. Ya, hasta 2,700 es la fase de transición. Llegó a perder el máximo peso. La fase de estabilización es cuando empieza a recuperar el peso al nacer. Y termina cuando alcanza, esta fase termina cuando alcanza el peso al nacer. O sea, llegó a 2,700 acá terminó, y acá la fase de estabilización empieza cuando empieza a ganar ese peso. 2,760, 2,820, así hasta llegar a 3 kilos. Llegó a 3 kilos, termina la fase de estabilización, y la fase de crecimiento estable es cuando recupere por encima del peso al nacimiento. Ya empieza con 3 kilos 20 o 3 kilos 80, y ahí sería su crecimiento estable, ¿no? Vean ahí las fases. Yo porque las preguntas le pongo, ¿termina cuándo? ¿Empieza cuándo? ¿No? ¿Ya? Las pérdidas sensibles, ya les manifesté que se dan a través de la piel en un 70% de todas las pérdidas sensibles a través de la piel, 70% a través del tracto respiratorio, a través de la evaporación, a través de la respiración,
es un 30%. Son obligatorias, es agua libre, no son reguladas por recién nacido en respuesta a un balance de agua. Es mejor prevenir que reponer una pérdida sensible excesiva, ¿no? Por ejemplo, un bebé taquimneico, 80, 100 respiraciones, está perdiendo más agua, ¿no? ¿Ya? Un bebé prematuro de 25 a 28 semanas pierde más agua a través de la piel, entonces hay que tener cuidado en esos bebés y darle más aporte hídrico. Le mencionaba que en la pérdida sensible nosotros lo sacamos con un factor. Si pesa 750 gramos, a ese factor, por ejemplo, lo tengo que multiplicar por 2.5, ¿no? Si pesa 750 gramos también, el factor va a ser 2 mililitros por kilo por hora. Por ejemplo, si es un bebé más de 2 kilos y medio, ¿ya? Por ejemplo, la pregunta yo le pongo, ¿pesa 2 kilos y medio? ¿Ya? ¿Cuál es su pérdida insensible en 12 horas? Lo que hago es 2 kilos y medio, 2.5, ¿no? O ponle 3, pesa 3 kilogramos, su pérdida insensible en 24 horas, ¿cuánto va a ser? Lo que hago es 3 por 0,5 por 24. Ahí está. Esa no es pérdida insensible, ¿no? Más o menos sale 36 ese, ¿no? Es su pérdida insensible. Malo sería si les pongo, pues, 1,8 kg, ¿no? Pero tendría que aprenderse este esquema de la fórmula. Pero ustedes ven, si pesa más de 2 kilos y medio, el factor va a ser el mismo. Si pesa 2,800, 3 kilos, 4 kilos, 5 kilos, va a ser el factor el mismo. Si pesa en 2,600, ¿no? Ustedes sacan rápidamente la pérdida insensible. ¿Cuántas? ¿Ya? Las pérdidas sensibles a través de la piel, a través del tracto respiratorio, están aumentadas por en la prematurez. Mientras más prematuro, más pérdida sensible. La taquimia, más de 60 respiraciones, más pérdida sensible. Y tiene lesiones de la piel, más pérdida por ejemplo, tienen onfaloceles, ¿no? Malformaciones, todas esas malformaciones hacen que pierda más agua, más pérdida sensible a través de la piel. El aumento de la temperatura, aumento de la temperatura corporal y del ambiente también aumenta. Por cada aumento de grado centígrado aumenta el 30% de pérdidas sensibles. El uso de cuna radiante, o sea, una cuna con calor, ahí está dándole calor nada más, no le da humedad, no evita la deshidratación, pero le da más pérdida de agua. Está aumentada al disminuir la humedad ambiental. A mayor humedad ambiental, menos pérdida, pero si la humedad ambiental está disminuida, pierde más peso. ¿Ya? Mayor actividad motora, si el bebé está que se mueve, llore, no le haces caso, no lo contienes ahí, ¿no? Al haber más corrientes de aire, por eso es importante la incubadora para evitar eso, ¿no? ¿Ya? Es una incubadora de doble pared. Esta incubadora viene incorporada acá a la pantalla donde dice poner la humedad y acá está la lámpara para que veas al bebé y para que le des fototerapia. Está acá aplastando el botón, le da luz azul. ¿Ya? Las pérdidas sensibles disminuyen cuando yo le administro corticoides prenatal, ya le mencionaba, ¿por qué? Porque madura la función renal también, ¿ya? El cuidado de la piel, cuando yo lo protejo con un plástico de polietileno, ¿no? A los bebés de 25 semanas, aparte de poner el incubador, yo le pongo las primeras 24 con 48 horas de este plástico, evita su deshidratación, ¿ya? La piel va a madurar a las 2 semanas después de nacer y por lo tanto va a seguir perdiendo agua hasta esas 2 semanas. Entonces, hasta esas 2 semanas yo tengo que poner la humedad en la incubadora. Hay que humidificar los gases inspiratorios. Cuando yo le doy oxígeno a través de un ventilador, a ese oxígeno tengo que poner la humedad caliente y tibio y filtrado. Se supone que el ventilador sale filtrado ya, ¿no? Puro. Pero oxígeno frío y seco si no le pongo humidificador, ¿no? ¿Ya? Aumentar la humedad ambiental de la incubadora hasta 80% por 2 semanas, una cubierta plástica disminuye el 30% de esa pérdida de agua. Entonces, hay que iniciar o permitir un balance ligeramente negativo o una pérdida de peso. Es normal que pierdan peso, pero tampoco en exceso. Se estima una pérdida fisiológica diaria de un recién nacido término. El recién nacido término pierde 1 a 2% de peso por día, ¿ya? Hasta que al quinto, séptimo día de vida pierda 10%. Ustedes han leído que la pérdida de peso recién nacido es el 10%, ¿no? Por ejemplo, si un bebé tiene 3 kilos, el 1% de 3 kilos es 30 gramos, o 3.000 gramos es 3, el 1% es 30 gramos. El 2% será 60 gramos, ¿no? ¿Ya? El 10%, y si ustedes dicen, pierde el 10%, será 300 gramos. Al perder 10 gramos, al perder 10%, disculpen, al perder el 10% de su peso final terminaría en 2.700 gramos. O sea, hasta acá sería la fase de transición, ¿no? La fase 1.
termina cuando alcanza la máxima pérdida de peso, 2.700. Luego empieza a recuperarse. La fase intermedia de 2.700 hasta llegar a 3 kilos. Es la fase intermedia. Y la fase de crecimiento estable cuando ya sobrepasa los 3 kilos, ¿no? Pero vean, si ustedes leen, un recién nacido a término pierde el 1 o el 2% de su peso. No solamente debe perder 10%, puede perder 5%, puede perder 7%, pero en promedio va entre 1 a 2% los primeros 7 días. Si es un prematuro, la pérdida ya no va a ser 1 o 2%, sino va a ser 2 a 3% de su peso. Un prematuro de 1.500 gramos, el 2% es 30 gramos de ese peso. Entonces, regla de 3 simple, 1.500 es el 100%. El 2% es 30 gramos, ¿no? Regla de 3 simple. Y sabemos que pierde hasta el 15% de peso los primeros 10 a 14 días. Un prematuro. El 15% de 1.500 es 225 gramos. Ustedes restan 1.500 menos 225, entonces el peso final será 1.275 gramos a los 14avo día, ¿no? Es normal que llegue a pesar esto al 14avo día, sí, porque ha perdido el 15% en sus primeros 14 días. 1% diarios, el primer día perdió 2%, el segundo día 3%, y luego ya de repente no perdió. Pero en total ha perdido el 15% de peso. El 15% de 1.500 es 225, ¿no? No sé si me entienden esa parte, ¿ya? Pero todo mientras más prematuro, pierde más peso. Hasta un total del 15 a 20% entre el 7º y 14 día, ¿no? Es sobre todo los prematuros. Mientras más prematuro, va a perder más peso y más días va a perder, ¿no? Y aquí les decía, el primer día de vida a un recién nacido a término le doy 60-80 por kilo por día de agua. Y a un prematuro le doy 80-100. ¿A quién le doy 60? Al asfixiado, al que nace de hematoso, al cardiópata severo. A ese le doy 60. 80 a un recién nacido a término que no tiene esas patologías que le he mencionado. A un prematuro, ¿cuánto le doy 80? Cuando tenga 35, 33, 30 semanas. ¿A quién le doy 100 el primer día? A uno de 23, 24 semanas, 25 semanas, ¿no? ¿Ya? Se debe aumentar el aporte si existe un incremento de pérdida de peso más del 3% de TIA, ¿no? Vamos a ver en las tablas, ¿no? Un bebé, un recién nacido a término o más de 1.500 gramos, miren, más de 1.500 gramos, vamos a darle, cuando tenga 1.500 gramos, mayor de 1.500 gramos, sea término, le vamos a dar entre 60 y 80 de agua. Más o menos ustedes catalogan uno de 32 semanas pesa en promedio, el P50 es 1.500. Uno de 28 semanas, ¿cuánto pesa? 1 kilo, el P50. Cuando ustedes se le lleven a levantar un cadáver o un aborto y le digan, ¿cuánto pesa? 1 kilo. ¿Cuántas semanas, doctor, lo pone? 1 kilogramo, 28 semanas. O pesa 2 kilos. ¿Cuánto más o menos semanas, doctor, lo cataloga usted? Lo han botado, a veces lo llevan ahí, aborto, lo botan y ustedes dicen, ya vamos a levantar esto. 2 kilos, ¿cuánto pesa? 2 kilos, 34 semanas. Pesa 1 kilo 500, 32 semanas. ¿Ya? Ese es el rango, es el P50. Entonces, cuando es más de 1.500 o más de 32 semanas, y ese término le podemos dar, en este caso, 60-80 por kilo por día, al primer día. Si es menor de 32 semanas o pesa menos de 1.500, le damos entre 80 a más. Añadir electrolitos al prematuro después de las 48 horas. Estamos hablando de sodio y potasio. El recién nacido a término pierde el 1-2%, ya lo mencioné, de su peso por día. El 5 al 10% en la primera semana. El prematuro pierde 2 a 3% de su peso por día. El más o menos va a ser 15 a 20% de su peso en las primeras 14 días, ¿no? Hasta la segunda semana. ¿Ya? Puede que llegue el prematuro, por ejemplo, a perder hasta 10 días, ya no. Puede perder hasta 12 días, o hasta las 2 semanas, ¿no? Si un bebé bajó menor o igual a 2% y es de menos de 1.500 gramos, yo le voy a aumentar el agua al segundo día. Por ejemplo, el segundo día el primer día le di 80, al segundo día, ¿cuánto le daré? 90. Le puedo dar 100, sí, pero generalmente va aumentando de 10 en 10, hasta llegar al 7º día,
Si yo llego, por ejemplo, el primer día le di 80, al segundo día 90, al tercer día 100, así voy hasta el séptimo día llega a 140, al octavo día 150, y ahí me quedé. Pero si el bebé bajó menos del 3%, ¿no? Y es menos de 1 kilo, el aumento gradual también puede ser de 10 a 20 hasta el séptimo día de edad. Pero, ¿qué pasa si bajó 1% más de lo esperado? ¿Ya? Si bajó 1% más de lo esperado, aún a término, por ejemplo, bajó ya no 2%, porque debe bajar 1 o 2% diario. El a término bajó 3% de un día para otro. Si el primer día le dio 80, al segundo día le tocaba 90, pero por cada 1% más en exceso que perdió, le agrego 10 más de agua, ¿no? Aportar 10 cc por kilo día por cada 1% de peso perdido en exceso, ¿no? ¿Ya? Si no bajó, yo subió inesperadamente. Si no bajó, si pesa 3 kilos, por ejemplo, y al día siguiente lo peso y está en 3 kilos, ¿cuánto de agua le doy? Si el primer día le doy 80, lo mantengo en 80. Y si pesa 3 kilos, al día siguiente pesa 3 kilos 60 gramos, aumentó. Bien raro. No debe aumentar. ¿Qué pasó ahí? Lo pesaron mal y veo que sí, verdaderamente ha ganado peso. Allá. No ha orinado y encima está con edema. Probablemente sea eso, de que retenga agua o hay una falla renal, el niño sea asfixiado. Yo en lugar de darle 80, al día siguiente ya no le doy 80, sino le doy 70. Le tengo que disminuir. Si subió inesperadamente de peso y es concordante con la clínica, ¿sí? Porque a veces lo pesan mal también, porque dicen, pesa 3 kilos, ahorita pesa 3 kilos 100. ¿Qué pasó? Pero el bebé no está hinchado, no está deshidratado. Lo pesaron mal al nacer, ¿no? ¿Ya? También hay que verlo, ¿no? Entonces, si no baja, yo lo mantengo la misma cantidad. Y si sube también de peso, lo tengo que disminuir el agua que yo le di anteriormente. Para los cálculos, usar el peso al nacer hasta el séptimo día en el a término y hasta los 14 días en el prematuro. Quiero decir, el peso al nacer me va a servir para yo todos los días darle, si pesa 3 kilos, el primer día le doy 3 por 80. El segundo día le doy 90, si vamos aumentando de 10 en 10, 90 por 3. Al tercer día le doy 100 por 3. O sea, ese peso lo voy a seguir usando hasta el séptimo día a término. A partir del octavo día ya lo uso para hidratarlo el peso actual, ¿no? ¿Cuánto pesó al nacer 3 kilos el primer día? Pero al octavo o noveno día ya no va a pesar 3 kilos, debe pesar 2,800 y trabajo con ese peso. ¿Ya? Trabajo con ese peso. Pero los primeros 7 días yo trabajo con el peso al nacer para calcular el balance. Y el peso diario me va a servir para ver si lo aumento al día siguiente o lo disminuyo al día siguiente, ¿no? Vean, el primer día le doy 60-80, ya le dije a quién le doy 60, a quién le doy 80, a un término. ¿Ya? El segundo día, si le di 60, al segundo le doy 70, al tercer día le doy 80, así 90, y voy a seguir aumentando hasta llegar al séptimo día entre 140 en promedio, ¿no? Pero máximo, como dice acá, 150 kilodías. Séptimo, octavo, noveno, décimo día le estoy dando hasta 150, ¿no? Y el bebé, ojo, que un bebé que lacta directo a la mamá puede llegar a tomar hasta 200 cc kilo día, ¿ya? Al 15º día, 200, 220, ustedes van a leer eso, ¿no? No se queda en 150, ¿eh? Se queda hasta 200, 220 kilo día. Entonces, un ejemplo 1, un prematuro de 26 semanas que pesa 778 gramos el día 1 y el día 80, ¿ya? El día 2 pesa 755 gramos, ya no pesa 778. ¿Cuántos gramos ha perdido? 23 gramos. Ahora, 23 gramos equivale a ser el 3%. ¿Y ha perdido dentro del rango aceptable? Sí, porque un prematuro pierde de 2 a 3% diario. Entonces, como ha perdido y está dentro del rango normal, el primer día le doy 80, al segundo día, ¿cuánto le toca? 80 más 10, 90 le doy el segundo día, ¿no? ¿Ya? Ustedes sacan ahí 778 gramos, ese 100%, 23 gramos, ¿qué perdió? 23 tú restas, ¿no? 778 menos, el segundo día pesa 755, ahí te sale 23 gramos. Esos 23 gramos equivale a 3%. Entonces perdió normal, perdió 3%, ¿estás de acuerdo? Ah, ya, entonces se ha perdido, lo aumento 10. Ese mismo prematuro, el primer día le dio 80, ya, al segundo día pesó 755. Y esos 745 gramos
equivale que ha perdido 33 gramos. Ya no 23, sino 10 gramos de más. Ahora, esos 33 gramos, ¿cuánto de porcentaje equivale? Equivale 4% que ha perdido en un día, de un día para otro, del primero al segundo día. Entonces ha perdido 1% de más. Lo normal es que pierda de 2 a 3%, pero ha perdido 4%. Entonces ha perdido 1% más de lo normal. Y por cada 1% de más que ha perdido de más, le doy 10 cc de agua. El primer día le di 80, al segundo día le tocaba 80 más 10, ¿no? O sea, le tocaba 90, pero perdió 1% más, le doy 10 más. Ya no sería 90, sino sería 100. ¿Ya? No sé si me entendieron ahí. Por cada 1% de exceso que pierde, le doy 10 más de agua. En la término de 38 semanas, empezó a nacer 3,200, nace asfixiado, un Apgar de 1, 3, 7, 1 al minuto, 3 a los 5 y 7 a los 10. Y es asfixiado, al primer día de 70, un volumen más o menos que equivale a 224 ese día. El segundo día pesa 3,240, miren, aumentó 40 gramos, aumentó 1% de más. Y encima está hinchado, edematizado, su flujo urinario está disminuido. El flujo urinario normal es de 1 a 5 kilo hora diré, ya, 1 a 5 kilo hora. Pero está en un 0,4 kilo hora, está oligoanúrico, ¿no? Por lo tanto, se correlaciona con el edema, es asfixiado, no, su función renal no está bien y ganó peso. No debe ganar peso, aumentó 1%. Entonces, ¿qué hago al segundo día? ¿Le corresponde cuánto de agua? Si le di 70 y aumentó 1% de más, por cada 1% que ha ganado, le disminuyo. Ya no le doy 70, sino le doy 10 menos. Sería 60, ¿no? Usted, doctor, me dijo que el primer día a los asfixiados yo le debo dar 60. Claro, si le hubiera dado 60, de repente no hubiera ganado ni aumentado de peso, pero es para el ejemplo. Y algunos médicos le dan 70. De repente otro médico le da 80. Entonces va a aumentar 2% de más de agua. 2% de peso, de peso que ganó. Entonces si ha perdido, si ha aumentado 2%, ¿cuánto de agua le tengo que disminuir? Si le di 80, le disminuiría 20, ¿no? 60. Pero ¿qué pasa si le hubiera dado 60 acá? Y al día siguiente lo peso y pesa 3,240, o sea, ganó 1%. Si le di acá 60, le tocaría 60 menos 10, 50, ¿no? Así es. ¿Ya? Y ahí están los 40 gramos de más, el 40 representa 1,25%, redondeando 1% de peso que ganó y no debe ganar peso y por lo tanto tengo que disminuirle el agua que le di. El sodio, ustedes saben, vamos a ver una clase que tenemos electrolitos, ¿ya? Del sodio, ¿ya? Sodio, pues lo normal es de 135 a 145, la causa más común en el periodo neonatal inmediato es el exceso de agua que yo le doy. Cuando le doy mucha agua, hace una deshidratación hiponatrémica, ¿ya? Y para ver esta hiponatremia hay una fórmula, ¿no? Esa fórmula tampoco les voy a poner un ejemplo, es porque es más para residentes, pero es importante conocer la fórmula. La hiponatremia es cuando hablan de sodio sérico por encima de 150 milicorrientes por litro, ¿ya? Pero usted me dice, doctor, que lo normal es de 135 a 145, ¿y por qué hiponatremia es mayor de 150? Porque conceptualmente lo consideran así. Hipernatremia cuando el sodio está por encima de 150, ¿no? Y hay una fórmula para corregir esa hipernatremia. Cuando el bebé no toma leche, la mamá no produce leche, y el bebé está que succiona y llora, pasan 1, 2, 3 días, al segundo día, tercer día llegan deshidratados. Y encima con hipernatremia. Y la hipernatremia hace hemorragia intraventricular, hace convulsionar, y eso hace que tenga problemas el bebé. ¿Por qué? Porque no le quisieron dar fórmula, porque dijeron que le den puro pecho, y eso está mal. ¿Ya? Potasio también los valores de 3,5 a 5, ¿ya? Hay una fórmula que le menciono de la excitabilidad, ¿no? La fórmula de la excitabilidad es igual a decir, acá es igual, lo ponen acá, es decir, acá es el sodio, potasio, hidrógeno y calcio y magnesio. Quiere decir que el sodio está aumentado, hipernatremia. ¿Qué pasa con la excitabilidad? La excitabilidad es hipertónico, irritable, aumento de movimientos intestinales, ¿ya? Hiperreflexia, todo lo que es hiper es cuando el sodio ha aumentado. O sea, quiere decir que son directamente proporcionales. Uno aumenta y la excitabilidad aumenta, ¿no? ¿Ya? El potasio aumenta, la excitabilidad aumenta. El hidrógeno aumenta, la excitabilidad aumenta. Entonces, si el sodio y el potasio están aumentados, la excitabilidad está muy aumentada. ¿Qué pasa cuando el calcio está bajo y el magnesio está bajo?
Cuando el calcio está bajo, ¿qué pasa con la excitabilidad? Si este está bajo, la excitabilidad disminuye o aumenta. Va a aumentar, ¿no? Por favor, apaguen por ahí su micro. Cuando el calcio, cuando hay hipocalcemia, la fórmula de excitabilidad quiere decir que el valor, pues ponle un valor normal acá, un valor. Si esto disminuye, qué pasa con la excitabilidad? Aumenta. Quiere decir que en la hipocalcemia va a haber hiperexcitabilidad. Va a estar hipertónico, hiperreflexia, hipermotilidad, hiperactivo, ¿ya? ¿Qué pasa cuando el calcio está aumentado? Cuando hay hipercalcemia. Cuando hay hipercalcemia, la excitabilidad está disminuida. ¿Qué va a pasar entonces? ¿El bebé cómo va a estar? Cuando hay hipercalcemia, la excitabilidad va a estar hipotónico, hipoactivo, hiperrefléxico, letárgico, ¿no? Incluso puede llevar a convulsión. Entonces esta formulita apréndanse y se lo saben. Cuando hay hipernatremia, la excitabilidad aumentada. Está hipertónico, hiperrefléxico, hiperactivo, irritable, ¿no? Entonces, eso es más o menos para que vean las fórmulas, ¿ya? Entonces, el monitoreo del estado hidroelectrolítico es muy importante, conocerlos, cuánto de sodio y cuánto de potasio debo darle. El sodio le doy a los primeros, después de las 48 horas al prematuro y después de las 24 horas a la término. ¿Cuánto de sodio le doy? Sodio, 2 a 4 milicovalentes y el potasio de 1 a 2, ¿no? ¿Ya? El flujo ordinario normal, ya les dije, es de 1 a 5 cc kilo hora, ¿ya? Y la diuresis se mide, pues, por ejemplo, si orinó, pues 100 en 24 horas, lo cargo, divido 100 entre el peso y entre las 24 horas ahí te da el cc kilo hora, ¿no? ¿Ya? La osmolaridad, ya lo conocen ustedes, entonces un balance tiene que considerarse tanto ingresos como egresos y considerarse bien, ¿ya? Y pesarlo bien. A veces lo pesaron, pesó 3 kilos, doctor, y voy al siguiente día, 3 kilos 500. Chas, si pesa 3 y al día siguiente 3 kilos 500, o lo encuentro como sobrehidratado, edematizado, y si es verdad, ¿no? Pregunto si lo sobrehidrataron. Que el bebé no, está tranquilo, está estable, está lactando bien, te dice papá incluso. Yo les digo así, me dice papá y mira, está bien. Lo pesaron mal al nacer, así de siempre, ¿no? ¿Qué pasa al día siguiente? Pesa 3 kilos, al día siguiente voy 2,800. Y el bebé no está deshidratado, no está como cosa oral seca, no está con fontaneras secas, deprimida diré, por lo tanto, no tiene signos. Y lo pesaron mal al nacer, ¿no? O me voy también al día siguiente, pesa 3 kilos, pesa 3 kilos 200, doctor, lo pesaron, a ver, no está hinchado, no está nada, está estable, igual que, ¿qué pasó? Lo pesaron mal al día siguiente. Eso puede pasar. Entonces hay que verlo, más la clínica es la que manda, ¿ya? Entonces es importante, ¿ya? Entonces en un necesidad asfixiado, cuando es asfixiado severo, mínimo de agua le deben dar mínimo y máximo 60, ¿no? Este es un ejemplo, requirió resucitación un bebé con score de Apgar 0 al minuto 3, pero 0 está muerto, sí, no se detectó con el estetoscopio, pero está fibrilando, ¿no? Ya dan maniobras de RCP, todo eso, y empieza a hacer 3, un Apgar 3 a los 5 minutos. Empezó a tener respiración irregular a 10 minutos y fue estubado a las 2 horas postparo. No hay evidencia clínica de convulsiones. La indicación inicial, debido a los problemas del parto, se esperaba un grado de falla cuando es asfixiado, empiezan a fallar todos los sistemas. Un pulmón asfíctico, un riñón también que hace necrosis tubular aguda, ¿no? Y si tú no restringes el líquido, pues el bebé te va a dar esto, ¿no? Miren, el bebé asfixiado le dieron el primer día 60 de agua y empezó a ganar peso, ¿no? 3,900, 3,800 acá abajo, pero aquí empezó a ganar. Y la diuresis, vean cómo empezó a estar oligoanúrico, empezó a orinar por acá, ¿no? Pero la creatinina, miren, lo normal en un recién nacido es hasta 1,5, ya tenía 2,33, 2,9, 4,5, o sea, una falla renal, ¿no? Una falla renal. Por lo tanto, siguieron, hasta el quinto día le siguieron dando 60 por kilo por día, y al día siguiente, ya cuando mejora su flujo urinario, empiezan a dar un poquito más de agua, ¿no? Entonces, es un ejemplo de cómo generalmente le dan restricción hídrica a los asfixiados al cardiópatas, ¿no? Si tienen alguna pregunta, alguna consulta,